9:17. Distintas reacciones han generado las declaraciones de la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien criticó el funcionamiento del penal Punta Peuco. Indicó que el recinto derechamente no debería continuar. Sí, vamos a conversar sobre este y otros temas con el ex ministro del Interior y Defensa, Jorge Burgos. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por el contacto, buenos días. Gracias por la entrevista. Bien. ¿Ahí sí? Sí, perfecto, lo escuchamos muy bien. Jorge, ¿qué le parecen estas declaraciones de la ministra de Defensa en cuanto a Punta Peuco? Ella decía no debiese continuar. Causó otra polémica, ¿no? Que no es primera vez que la causa este recinto. Mire, la verdad es que yo leí la entrevista con atención porque es un tema que me interesa. Yo encontré la entrevista en general bien correcta, y si uno la compara con otras entrevistas de otros titulares de cartera de Estado, me pareció bien correcta, cuidadosa, se da cuenta de una experiencia importante. Pero para no eludir su pregunta, yo respecto de esa pregunta, yo creo que ella hizo una expresión de deseo personal, según el texto de su respuesta. Ahí yo tengo un tema. Yo no sé si a los ministros de Estado, no solo a la ministra de Defensa, sino que a los ministros de Estado, les corresponde en entrevistas hacer expresiones de deseos personales. Yo creo que el cierre o no cierre de Punta Peuco, penal que depende de Gendarmería, es un tema demasiado importante como para contestarlo en modo expresión de deseos personales. Es cierto que la definición del cierre o no cierre de un recinto penitenciario, cualquiera sea este, está en la órbita, en la competencia del Ministerio de Justicia. Pero también es cierto que la decisión del cierre de un penal como este en particular es una decisión política del Ejecutivo, que no tengo ninguna duda que al final de los finales depende de quién ejerce la presidencia de la República. Entonces, me parece que ahí hay una respuesta más propia de sede diputacional que de sede ministerial. Esa es una crítica que yo le hago respetuosamente dentro de una entrevista que me pareció bastante acertada, para serle franco, en otros temas. Pero ahora, este deseo personal lo dice usted porque se hace alusión a un tema en particular o porque definitivamente no le compete como ministra de Defensa y sí, por ejemplo, a la ministra de Justicia, que hayamos escuchado de ella alguna declaración de este tipo. No, porque dice en mi opinión, yo creo que insisto, en una materia como esta, que es una cuestión trascendente, que ha venido dando vuelta al país en los últimos 10, 15 años, digamos las cosas con franqueza, los gobiernos anteriores, por anga o por manga, decidieron no cerrar Punta Peuco. En el gobierno de la última presidenta Bachelet se abrió un anexo en Colina para incorporar a los nuevos procesados o condenados, que ya no es Punta Peuco, sino que era un ex gimnasio. No sé si eso está vigente o no, pero el cierre de Punta Peuco ha sido un tema que ha dado vuelta en la agenda política, por decirlo así. Pero lo concreto, lo cierto, es que los gobiernos anteriores han decidido mantener ese penal en las condiciones que está actualmente, que es un penal totalmente distinto al del origen, el que ayudó a meter preso al jefe de la policía secreta de Pinochet. Ya no es el mismo, por cierto. Entonces, insisto, yo creo que es una decisión de política penitenciaria, que sí está radicada, es cierto, mucho en el Ministerio de Justicia, porque del Ministerio de Justicia depende Gendarmería. Pero también seamos honestos, para hablar con plena honestidad, una decisión de cierre o no cierre no depende de un ministro, ni de la de Justicia, ni de otra área, depende del Ejecutivo, y el Ejecutivo en ese tipo de decisiones del presidente de la República. ¿Qué va a hacer este gobierno sobre ese penal? Yo lo desconozco, absolutamente. Lo que sí creo que es, salvo que fuera estratégico, creo que no es así. No corresponde adelantar a los ministros posiciones personales sobre el cierre o no cierre. Eso es lo único que digo en el marco de una entrevista que me pareció en otras áreas bastante acotada e interesante. Jorge, ahora, en ese contexto, planteémoslo de otra forma. ¿Usted cree que la opinión personal que ha dado la ministra de Defensa sobre este tema ayuda o no a discutir con otro tipo de fundamento y con esa mirada de política penitenciaria, como lo plantea usted, el cierre de Punta Peuco? Le pone presión.
le pone presión a un tema que está, pero si usted me dice si había estado en el primer mes de gobierno, que han habido tantos temas por lo demás, este es un tema que no había estado, no hay la impresión que tenemos los ciudadanos que era un tema que se discutía y que se iba a hacer al respecto. Probablemente iba a surgir, pero una declaración en ese sentido, en titular, en un diario importante del país, de la titular de Defensa, en su primera entrevista, lo pone en la agenda. Esa es la razón por la cual ustedes me están entrevistando hoy. Se puso en la agenda. Claro. Era la mejor forma, a través de una entrevista en que se manifiesta una posición, una opinión personal. Yo tengo mis dudas. Yo creo que voy a decir una cuestión que usted a lo mejor tiene escrito algo, me dice, ¿y usted no lo hizo así en una oportunidad? Puede ser. Uno es bueno, va a hacer recomendaciones que a veces no ha hecho en la vida. Pero yo creo que los ministros en general deben evitar en sus entrevistas opiniones personales sobre cuestiones que no están decididas, sobre todo, porque eso le crea al gobierno, le agrega cosas a la agenda, teniendo una agenda súper rellena y muy compleja. Es mi modesta opinión. ¿Y eso le pone un poquito más de problemas quizás al gobierno, que hasta ahora ha tenido otros temas en un poco más de un mes de asumir en esta nueva administración, Jorge? Hoy me fui. A ver. Jorge, ¿nos escucha? Jorge Burgos, exministro de Interior, exministro de Defensa, también hablando de las declaraciones que hizo este fin de semana en el Mercurio la ministra de Defensa, Maya Fernández. Y claro, tocó un tema que ya lo decíamos, no sé si nos escucha ahí, Jorge Burgos, ahora sí. Sí, que a lo mejor aborda otro flanco, ¿no?, del gobierno en un poco más de un mes, que desde que asumió, y ha tenido otros. ¿Cree usted que esto puede abrir en otra polémica para el Ejecutivo? Sí, yo creo que va a abrir una discusión. A lo mejor la decisión del Ejecutivo era ponerlo más adelante, no sé, estoy especulando, lo adelanta. A lo mejor la decisión del Ejecutivo no era resolverlo todavía, a lo mejor la ministra de Justicia, no sé, también una especulación, tenía un procedimiento distinto, ¿cómo es la palabra que estábamos ahora? Un protocolo distinto para este tema. No sé, son especulaciones, pero lo cierto es que se instala. Ahora no creo que se instale de tal manera que vayamos a tener una discusión muy centrada en eso. Ustedes más que yo saben que tenemos un lunes legislativo de no te muevas, desde el punto de vista de lo que va a pasar con las distintas alternativas de retiro. Entonces no creo tampoco que vaya a ser muy presente. Jorge. Una lástima, fíjese, porque era una entrevista bien interesante, que da cuenta de otras cosas desde el punto de vista de la defensa, en tema de fuerza de paz, dijo una cosa muy interesante. ¿Cómo que, Jorge, qué le llama la atención de eso? No, yo lo vi como una decisión del Ejecutivo de volver a revisar al alza la participación de nuestras Fuerzas Armadas en fuerzas de paz, cosa que a mí me parece muy trascendente, muy importante. Fue un retroceso que Chile se haya replegado. Creo que nos hace bien como país, le hace bien a las Fuerzas Armadas, y eso lo encontré interesante, una respuesta breve, pero lo encontré interesante. Creo que en materia de previsión de las Fuerzas Armadas le da una señal a las Fuerzas Armadas muy tranquilizadora, en el sentido que el gobierno no quiere igualar hacia abajo el sistema previsional de las Fuerzas Armadas. En materia de normas constitucionales, si bien es cierto, no se mete mucho en el tema porque cuida mucho la, entre comillas, autonomía de los convencionales, autonomía que me parece que no puede llegar al grado de no opinarse, pero sí rescata principios fundamentales que figuren en la Constitución, ¿no es cierto?, destinados fundamentalmente a evitar la politización de las Fuerzas Armadas, como nombramiento de los comandantes en jefe a cargo del presidente de la República, como establecimiento en la Constitución de su labor de cuidado de la soberanía nacional. En fin, yo, con una mirada más de alguien que le interesa el tema de la defensa, porque tuvo distintos momentos de trabajo ahí, encontré esos aspectos interesantes.
Respecto a otros puntos, pero que tienen relación con las Fuerzas Armadas, en la Comisión de Sistema Político definió Jorge Burgos que las policías sean instituciones civiles, abriendo también diferencia entre algunos sectores. ¿A usted primero qué le parece? Claro, la comisión propone eso. Mire, yo pienso que es un error. Yo creo que a Carabineros hay que hacerle profundas modernizaciones, reformas, desde el mundo civil, con el concurso de Carabineros, pero no bajo la determinación de Carabineros. Creo que algunas se han avanzado, pero faltan otras que están en proyectos de ley o en propuestas futuras. Pero me parece que a Carabineros no hay que refundarlo, hay que rediseñarlo en varios aspectos, ponerlo al día, pero no refundarlo. Y creo que establecer que Carabineros, una policía obediente, jerarquizada, uniformada, con rasgos de militarización, por cierto, para las características anteriores, convertirla en otra policía civil, una segunda policía civil, creo que no es una buena decisión. Buena parte de la imagen positiva que aún en los momentos más malos ha mantenido Carabineros, que serían, ¿no es cierto?, que son altísimas respecto a otras instituciones del país, está vinculada en este carácter nacional de la policía, en este carácter jerarquizado, obediente, uniformado por todo el país. Creo que sería un error perderlo. Yo creo que, como toda institución casi centenaria, requiere de cambio, y hay ciertos hechos que indican la urgencia de algunos cambios: probidad, autonomía, pero ahí a convertirla en una nueva policía civil me parece un error. Hay muchas partes del mundo donde hay policías uniformadas muy exitosas. La nuestra, en términos generales históricos, ha sido una buena policía uniformada. Yo creo que hay que hacer cambios, pero no hacer tonteras. Bien, Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. A ustedes, que tengan un buen día. Que tenga buen día también. Chao.